Muy buenos días, queridos amigos, amigas de Pulso Internacional. Estamos aquí en este espacio Mandela, Librería Mandela, un espacio para las ideas, un espacio para la lectura, para la reflexión. Agradecemos, por supuesto, a nuestro gran amigo Fernando, el que nos acompañe, nos dé la hospitalidad en este espacio. Él es nuestro anfitrión para esta serie de programas de Pulso Internacional en la Librería Mandela. Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenidos aquí a Librería Mandela. Es un espacio abierto para la discusión de las ideas, un encuentro de la sociedad civil, una librería que participa como actor político, como debe ser la chamba de todos los que practicamos este oficio ya milenario, ¿no? Bienvenidos. Platícanos brevemente qué es Mandela Librería como concepto y qué es lo que aporta, qué es lo que le da sustento como idea y qué es lo que propone. Mira, Librería Mandela es una librería que está pensada en un proyecto más grande, más amplio, que va a ir creciendo, que son las librerías de barrio. Librerías que tengan que interactuar con las necesidades sociales y de información de los lugares donde va a ocuparse. Librerías de barrio, o diríamos aquí en México, librerías de colonia, que puedan hacer interacción los ciudadanos, la gente de la colonia, con un espacio abierto, con un espacio público, con un espacio que promueva la discusión de las ideas, un poco como paremos en la cultura, ¿no? Tenemos que romper estos cercos de información que nos limitan, que nos marginan, que nos extinguen. Y la única posibilidad que tenemos es la recuperación del espacio público cultural, y el agente más dinámico de esta participación, sin lugar a dudas, siempre han sido y son las librerías. No podemos renunciar a la discusión libre de las ideas, de todas, entre nosotros, los libreros, la gente que acude como lectores a la librería, los escritores, ¿no? Los editores. Todos tenemos algo que aportar, pero no lo podemos hacer desde el silencio, Raúl. Lo tenemos que participar, y los espacios públicos como estos pues están abiertos. Nosotros tenemos la librería abierta prácticamente todos los días en horarios muy amplios. Pero además también, aparte de los libros, sí, claro, de la lectura, también tienes un espacio aquí precioso para cursos, para talleres, para actividades culturales, ¿verdad? Cursos, talleres, presentaciones. Es un espacio público, ¿no? Hay actividades prácticamente de lunes a domingo, con talleres de historia de la filosofía, con talleres de espiritualidad, con presentaciones donde vienen los autores y platican con sus lectores, presentaciones de libros, propuestas de temas que se tienen que debatir, y son espacios abiertos que no cuestan, ¿no? Estos debates se pueden dar en cada uno de las plazas, en cada una de las librerías que tenemos. Y aquí en la colonia Roma, en este momento estamos en la preciosa Librería Mandela, en la sucursal que está en Insurgentes, muy cerquita del metro Chilpancingo, a apenas una cuadrita en la siguiente glorieta, en el número 488. 488 de Insurgentes, muy cerquita del metro Chilpancingo. Tenemos el Metrobús aquí y un espacio precioso, próximamente una cafetería funcionando junto con la Librería Mandela. Nosotros como Pulso Internacional nos sentimos muy felices, muy halagados de que nos brindes este espacio para presentarnos, para discutir, para analizar ideas, para presentar, reflexionar en este precioso espacio de la Librería Mandela, en esta sucursal, específicamente en la sucursal de Insurgentes 488, muy cerquita, muy cerquita del metro Chilpancingo, a unos pasos también del Metrobús, en una zona muy agradable. Así que pues vamos a iniciar con esta serie de programas de Pulso Internacional en colaboración con la Librería Mandela, donde vamos a tratar temas internacionales, temas globales, también temas propios nuestros de México, de la literatura. Y vamos a tocar el día de hoy, ¿qué te parece, Fernando? El tema de Monsanto Monsanto como punto de partida para la reflexión
sobre lo que significan las semillas, lo que significa la vida, lo que significa la agricultura, lo que significa para el ser humano la seguridad alimentaria, ¿no? En una vuelta que nos hemos dado aquí por los estantes de la librería Mandela, he visto que tienes mucho material y muchos autores que reflexionan sobre estos temas. ¿Qué nos puedes decir, Fernando? Sobre esos temas, claro, pues mira, las raíces culturales de la alimentación, ¿no? Ese es el tema, yo pienso que se está haciendo a un lado cuando se habla del debate de la crisis alimentaria por la que atravesamos. Eh, un debate que está mucho en el contexto de lo agrícola, pero de lo agrícola en su manifestación, digamos, biológica, alimentos transgénicos, cuestiones de genética alimentaria, pero la presencia de la comida, de la alimentación en un espacio cultural, estas raíces culturales, este debate no solo de si las semillas son transgénicas o no, sino fundamentalmente que son eso, son una raíz de una cultura, una raíz de un pueblo, una raíz de una especie que es nuestra especie humana, ¿no? Por supuesto tengo... El hombre que nace con la agricultura como civilización. Como civilización, pero también la presencia de lo intangible del hombre en sus actividades artísticas, espirituales, la relación que existe en el ámbito cultural de la comida con la religión, por ejemplo, de profundas raíces de existencia de cada comunidad que depende de su alimento. La sacralización, por ejemplo, del cultivo de la tierra. Siempre en todas las culturas la primera madre, la primera diosa es la diosa de la fertilidad, la diosa de la tierra. ¿Cierto? Por ejemplo, nuestras raíces como pueblo Mesoamérica, Raúl, viene de esta mezcla de agua y maíz y cultivo, ¿no? El maíz, el frijol, el agua, la tierra, la madre, nuestra cosmovisión, nuestra vida. Es decir, estas empresas como Monsanto u otras transnacionales, que podríamos decirlo incluso medio hasta apocalíptico, porque son un jinete del hambre, son la punta de un iceberg que comienza a verse, ¿no? Estamos comenzando a entender cuál es el trasfondo cultural de un transgénico, no biológico, sino nuestra interacción como social, la influencia cultural de las crisis alimentarias, el aspecto que, por ejemplo, no se percibe mucho del conflicto en Ucrania, donde hay miles de millones de dólares, 12,000 millones de dólares, y colocan a este país como uno de los principales exportadores de granos, que producen el 16% de la producción nacional, de la producción mundial, perdón, de granos, y no lo notamos, ¿no? O sea, no, el desgaste... Y es un objetivo, de Monsanto. Es un objetivo de Monsanto. Monsanto cabildeando para el conflicto, para apropiarse de una de las tierras. Yo estuve en Ucrania, y te puedo decir que las tierras negras de la zona de Donbass, de toda la zona de Ucrania y de la Rusia al suroeste de Moscú, están catalogadas como las tierras más fértiles del mundo, y evidentemente ahí hay un interés, ¿no?, por parte de Monsanto en esa zona. Claro, los intereses de estas nuevas generaciones de guerras climáticas, ¿no? Aunque en el orden de la historia de nuestra especie, no es un asunto nuevo el cambio de clima. Brian Fagan, en este libro del Gran Calentamiento, así lo expone como una cuestión histórica el cambio climático, ¿sí? O sea, hay una constante en la historia de la cultura en relación con el espacio, con el nicho ecológico en el que habitamos. Es eso, los constantes cambios derivados desde explosiones de manchas solares hasta una inclinación de la Tierra en relación con su giro en la eclíptica por la que se mueve, van generando estas variaciones de clima. Emmanuel Erdoy, otro eminente historiador francés, en un libro que se llama La historia del clima desde el año 1000, también va mostrando esta constante de cambio natural, ¿no? Y aquí comienza el debate de las ideas, porque Monsanto y otras 6 grandes compañías apocalípticas
que comercian con el hambre y la muerte de miles de millones de personas en el mundo, no lo dejan claro. Hay cercos de información, hay grandes inversiones de capital, por ejemplo de Monsanto, para que no se hable abiertamente de cuál es la razón natural del cambio climático y cuál sería una razón cultural del cambio climático, ¿no? Fíjate, por ejemplo, Tim Flower tiene este libro de La amenaza del cambio climático. Eso propone, dice, podemos estudiar la forma, y lo recoge Al Gore, pero Al Gore tendríamos que también tenerlo un poco con pinzas, pero bueno, estamos la alternativa que tenemos con Al Gore es que rompe un poco este cerco de información, aunque él participa también entre los intereses de esas compañías. Nos dice Flaherty, bueno, sí podemos entender la influencia de las grandes compañías de transgénicos, ¿no? Como Monsanto, pero poco después de terminada la Segunda Guerra Mundial, viene un boom de agricultura en los Estados Unidos que va a generar un aceleramiento en el desprendimiento de CO2 del suelo a la atmósfera por la forma industrial de sembrar a través de una compañía que se llama John Deere, ¿no? Ahí está el... John Deere, cuando introduce el tractor y estos platillos enormes de acero, los parten procesos la tierra, ¿no? agroindustriales, Sí, de producción masiva. la están abriendo, la están dañando, la están destruyendo, la están flagelando. En una sociedad como la norteamericana, que un siglo antes habían acabado con sus comunidades indígenas, pues bueno, no hay tanta implicación. Pero en nuestro campo, donde parte de la identidad cultural mesoamericana, aparte de tener una cosmovisión de agua y maíz, sembrábamos con la coa, o sea, perforando la profundidad exacta para sembrar y no dañar el cultivo, también nos afecta, ¿no? También nos afecta. Son modos de producción completamente diferentes que perciben a la tierra de manera diferente, que parten de una correlación diferente con la tierra, ¿no? El modo de explotación que asume que el hombre es el dueño absoluto y el que está destinado a dominar y a explotar a la madre tierra, y los modos de cultivo de los pueblos originarios que consideraban a esa tierra como su madre, a la que habría que venerar y la que te daba de comer, te alimenta si tú sabes tratar con ella, ¿no? Son los dos enfoques que aquí se contrastan, y uno se dispara con las tecnologías a través del uso de agroquímicos, pesticidas, herbicidas, que básicamente son atentados contra la vida, y con las semillas modificadas, ciertamente. Sí, cierto. Lo que proponen estos autores es esta visión cultural de un cambio climático que se atribuye a procesos naturales, todavía que están por estudiarse, y no mucha intervención de las sociedades que tienen una cosmovisión de tierra, ¿no? Para mí creo que es uno de los asuntos primordiales que hay que atender, la visión cultural de los alimentos transgénicos, cómo destruyen un tejido social, cómo lo hacen pedazos, cómo lo van minando. Mira, por ejemplo, la reducción de la productividad agrícola por estas tecnologías agroindustriales, por este implemento de los pesticidas, sí, y por esta nueva modalidad. Hay una situación muy interesante que se deriva a partir de la Ronda de Uruguay en 1986, en la negociación sobre agricultura. Hay dos puntos interesantes que a mí me llaman mucho la atención. Bueno, la Ronda de Uruguay viene y establece como que este acuerdo multilateral de inversiones, donde tenemos que tener un trato de igual a la inversión extranjera, ¿sí? Uno. Y dos, y es el punto fuerte que maneja Monsanto, también derivado de la Ronda de Uruguay, que es los derechos intelectuales, ¿no? Los derechos de propiedad intelectual de patentar la alimentación, las semillas, ¿no? Es decir, ¿no? modificar genéticamente un eslabón de la cadena y apropiarse, patentando de los derechos de explotación
de de lo que es una semilla, que es el resultado de la interacción del hombre con los cultivos desde el inicio de la Desde historia el de la inicio, humanidad, y decir, ahora el maíz es mío. ¿Por claro. qué? Porque yo le modifiqué una cadenita por ahí y el maíz es mío. Destruir las opciones de diversidad del maíz de los pueblos originarios e imponerles este maíz modificado que, como bien lo mencionas, no ha demostrado de manera alguna resolver el problema de la falta de alimentos, de la posibilidad de la subsistencia alimentaria, sino todo lo contrario. El discurso de aumento en la productividad es otro más de los grandes engaños, porque al final de cuentas no ha habido a través de estos cultivos masivos un verdadero decremento del hambre a No, nivel ni local ni mundial. No, bueno, hay que decirlo claro. Es decir, las semillas de Monsanto son, para empezar, como bien lo dices, un robo, asumiéndose la propiedad intelectual de algo que es cultivo de toda la humanidad, y a donde le están agregando un componente genético, unas modificaciones genéticas que llevan dentro de sí la amenaza de la extinción de la diversidad, de la variedad de estas plantas, lo cual pone en peligro la vida misma. la vida misma, este movimiento que se genera en los Estados Unidos de la agricultura sin labranza, ¿no? Y además, la semilla, ¿cómo controlas que los vientos la lleven a cultivos de comunidades Ha habido muchísimos casos, ¿no, donde Fernando? queda mezclado, claro, ¿no? Y donde ya han llevado a juicio en los mismos Estados Unidos. Es una cuestión que a mí me parece escandalosa y muy peligrosa, porque en cualquier momento puede esto empezar a suceder en nuestro país, ¿no? Pues ya está comenzando a suceder. Bueno, Sinaloa tiene, porque Monsanto viene acompañado también de otra empresa, DuPont Pioneer, ¿no? Donde ya prácticamente la privatización de las semillas de sorgo en Sinaloa son de esta empresa, ¿no? Las 6 grandes compañías de las transnacionales de los granos, que pues, digo, el número 6 podría sonar hasta apocalíptico, ¿no? Uno de los jinetes del apocalipsis, que es el hambre, donde estas compañías, fíjate, por ejemplo, una sola de ellas, Continental CGC, la privatización de la producción de sorgo que hace esta compañía ha generado 900 millones de hambrientos en el mundo, Raúl. 900 millones. Cargill, Continental CGC, Archer Daniels Midland, Louis Dreyfus, André y Bulgen Born, las 6 grandes, como aquellas 7 hermanas, ¿te acuerdas de los años 70? Y los años, Sí, sí, sí. las 7 hermanas Las 7 grandes empresas sí. transnacionales. Ahora 6 grandes empresas Con Monsanto a la cabeza, con Monsanto pretendiendo el dominio de la agricultura mundial. y DuPont Pioneer. Tal vez esto no dice nada como empresas globales de transnacionales de los granos, pero sus distribuidoras como Nestlé o Kraft pues ya comienzan. Ahí es donde se aterriza, Donde porque ya- es donde ya da entonces sentido, ¿eh? en nuestra mesa, en nuestra alimentación, con todos los productos procesados industrialmente, donde las leyes norteamericanas no se atreven a meterse, a obligar a las compañías a etiquetar sus productos, reconociendo que en sus contenidos existen materiales genéticamente modificados, materias primas con estas características, y donde nosotros como consumidores finales de alimentos, pues de repente podemos estar consumiendo, entrando dentro de nuestros organismos estas sustancias, ¿no? Y algo bien interesante, Fernando, cómo se mantiene y a qué costo, ¿no? El discurso de no está demostrado científicamente el daño, ¿no? Cuando una mera referencia histórica, ¿no? Hay que recordar que Monsanto, por ejemplo, es autora, entre otros grandes regalos, entre comillas, a la humanidad, de la Agente Naranja, con el cual se bombardeó Vietnam en la guerra terrible, trágica guerra de los Estados Unidos contra el pueblo vietnamita. Y Monsanto fue uno de los principales proveedores de la Agente Naranja, y siempre se manejó el discurso de que era un recurso, un exfoliador, un asesino de plantas, ¿no?
y hasta que fue demasiado evidente con más de 400,000 muertos entre la población envenenados por el agente naranja y los cientos y cientos de miles de casos de bebés, de niños nacidos con malformaciones, que Monsanto reconoció que pues sí, no le habían calculado bien y que en realidad el agente naranja, que era un exfoliante con el que pensaban pelar las selvas para poder atrapar, poder acabar con el Vietcong, con la resistencia contra los norteamericanos, y que el agente exfoliante naranja pues sí era cancerígeno, sí afectaba al medio ambiente, sí era un asesino también de personas. Lo mismo con el aspartame, que también es otro producto de Monsanto, y bueno, hay una cantidad tremenda de sustancias que siempre se han manejado como impulsores. Ahorita está Roundup, es el nombre comercial de esta sustancia indispensable para los cultivos de Monsanto, sin los cuales no funcionan, que es un herbicida, ¿no? Que se le agrega y que actualmente las semillas van a ser capaces de producirla por sí misma, desde dentro de la semilla, a partir de una nueva modificación genética. Y esta sustancia, que comercialmente se conoce como el Roundup, también está siendo cuestionada como un veneno permanente en el medio ambiente que ya reconoció, por lo menos Monsanto, reconoció que no es, que no es verdad, que es biodegradable, como lo habían vendido en un principio, y que no están estudiados hasta el fondo sus repercusiones en los organismos humanos y que efectivamente produce cáncer en ratones de experimentación. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, acaba de decir que es un producto cancerígeno catalogado como de nivel 2A y Monsanto se le revela a la OMS. Sin embargo, pues se está destapando ese otro nuevo veneno de Monsanto, y todo eso nos afecta a nosotros directamente, Fernando. Claro. Nos pega directamente porque estamos hablando de nuestros alimentos y estamos hablando de nuestro futuro. Fíjate, ahora está por aparecer un libro de un historiador de la Universidad de Jerusalén, donde está como advirtiendo que podemos desaparecer en un periodo de no mayor de 200 años, ¿no? Como especie humana. O sea, vamos a una catástrofe ahora sí por, por diferentes vías a la extinción. Y los datos ahí están, Raúl. La reducción de la productividad agrícola que va de la ronda de Uruguay en una proyección que estaba calculada más o menos al 2020. Por ejemplo, la India va a bajar o ha perdido ha tenido una reducción entre el 30 y el 40% de su productividad agrícola. Sudán un 50% de su productividad agrícola. Pero un dato alarmante que manejaba Tim Flannery en de la amenaza del cambio climático es que México ha también tenido una reducción de un 30% de su producción agrícola. Es terrible. Y un dato aumentan las necesidades y disminuyen las capacidades. Y un dato que también me hace mucho ruido, expuesto también por esos autores, porque ellos dicen esto, dicen, bueno, el cambio climático es algo que nuestra especie no puede controlar porque depende también de erupciones solares, como dice Brian Keegan, ¿no? Pero mira, 12% de la producción mundial de maíz se dedica a combustible, no alimentación, como el bioetanol. También producto producido por Monsanto, ¿no? Ciertamente. Y países enormes como Brasil también. O sea, el desastre que ha sido en Argentina, la producción masiva, ¿no? de plantas para ser usadas como biocombustible. Claro, o en Bolivia, que yo pienso que tiene que corregir un poco esa política agroindustrial, Evo Morales, ¿no? De dedicarle cientos de miles de hectáreas a producción de alimentos para ganado, ¿no? Entonces, a esta crisis alimenticia, de muerte real por inanición en muchos países del planeta, dedicar, bueno, primero la caída de entre un 30 y 40% en la producción agrícola derivada de la ronda de Uruguay, donde entran estas transnacionales de los granos, ¿no? como Monsanto, para un uso industrial y de energía, no de alimentación. Es gravísimo. O sea, la caída y luego dentro de la caída un porcentaje muy elevado para no alimentarse, ¿no?
Ahora, Sí, un contrasentido absoluto, porque totalmente, estamos entonces utilizando ¿no? nuestras capacidades productivas para los vehículos, Para los coches, ¿no? Sí. estamos utilizando el maíz, la soya La soya. como alimento para animales, lo cual es evidentemente poco productivo, poco resultativo. Si estamos hablando de necesidades alimentarias, es mucho mejor que nosotros, los seres humanos, directamente consumiéramos los alimentos. En la ganadería es en ese sentido, y la ganadería a gran escala y con este tipo de alimentos genéticamente modificados son un absoluto contrasentido, y peor aún, como mencionas, Fernando, la utilización del maíz para la producción de combustible para que alimentemos los autos, para que alimentemos las plantas, que redunda nuevamente, se Otra cierra vez. este Ajá, sí, círculo sí, sí. vicioso de contaminación, ¿no? Ese es al absurdo al que hemos Lo que llegado. hemos llegado, sí. A partir de qué punto, Fernando, me parece que es clave decirlo, a partir de el cambio de paradigma, cuando el alimento, cuando la producción en el campo, cuando el cultivo deja de ser cultivo, es decir, una cultura, y se convierte en un lucro además en altísima escala, es decir, el lucro de una empresa transnacional de dimensiones globales, ¿no? Y donde el interés de esta empresa se sobrepone la voracidad, la codicia. Es la codicia la que nos está llevando, ¿no? Ese intento de dominio global, de control global de la producción, es lo que nos está llevando a esta situación. Y una ruptura también cultural en la modalidad de alimentarnos, ¿no? También transformar nuestras raíces culturales de la comida dan entrada a estas grandes transnacionales como Monsanto, DuPont o cualquiera de las otras 6 y modificamos nuestra dieta, exponemos nuestra salud, no tenemos los recursos suficientes para sostener un daño biológico en nuestra vida derivado de consumo de alimentos procesados con altos porcentajes de químicos como los que mencionas, y estamos haciendo a un lado raíces culturales que nos han sostenido durante decenios, durante siglos en nuestras regiones. No nada más México, cada uno de los países que asume un rol diferente en su alimentación está rompiendo con las estructuras culturales que le han permitido vivir ahí en esa región, ¿no? Decía, por ejemplo, los grandes problemas de la sequía que está atravesando, por ejemplo, California, o los grandes problemas del agua por los que atraviesa la India, o ya los graves problemas que representa nuestro país en la ausencia de algo, por ejemplo, cada temporada Nosotros medimos nuestros ciclos naturales por la presencia de frutas, ¿no? Uh-huh. Nosotros no decimos es primavera, es otoño, es invierno, como otras culturas. Nosotros decimos, ya llegó la temporada del mango, de la piña, de la jícama, ¿sí? Es cierto. Y cada vez se ve menos, pues, ¿no? Vas a los mercados y cada vez menos. Bueno, hay lugares donde ya no se ven jícamas, por ejemplo, donde se tienen que tirar las piñas porque no entran a un consumo de salud, ¿no? A un consumo cultural como alimentación. Sí, o donde nuevos cultivos también modificados para el mercado internacional, es decir, donde tenemos el absurdo de estar comiendo en México piñas traídas desde el otro lado del océano, este comercio irracional, ¿no? Que yo creo que va a ser un tema excelentísimo, que hablemos de esto también, sí, de la locura del comercio internacional, para una siguiente serie. Vamos, nos quedan unos minutos, Fernando. Me gustaría que recapituláramos un poco, sobre todo me gustaría que nos presentaras, que nos comentaras, nos dieras sugerencias de algunos libros que tocan de alguna u otra manera el tema que hoy hemos tratado, el tema de la cultura, de la agricultura, del el alimento, la comida, su relación con nosotros, y de esta situación que afecta a todo el mundo, el calentamiento global, las grandes empresas. ¿Qué tenemos por aquí en la librería Mandela para nuestros amigos? Sí, muchas. Mira, me gustaría hacer el resumen en una cita del antropólogo Claude Lévi-Strauss, ¿no? Uh-huh. Él dice, ha señalado que la preparación de la comida debe considerarse como un acto básico cultural de los seres humanos. Dicho en otras palabras,
la preparación de los alimentos representa una forma básica en la conformación de la vida del mundo propia de los otros, los seres humanos. Es decir, no es un asunto que tenga que ver con la industrialización de grandes empresas transnacionales del hambre, sino es algo que está en la raíz misma de nuestra existencia, desde que Platón en el banquete lo expuso como una de las modalidades del amor, ¿no? Tim Flannery, La amenaza del cambio climático, un libro extraordinario, Historia y Futuro, que nos puede dar la idea de cuál es el debate fuera del ámbito de los intereses de estas grandes compañías que promueven un debate falso de cambio climático, ¿no? El calentamiento global y el futuro del planeta, de un hombre que participa ahora en los nuevos movimientos españoles, Manuel Toaria, que se llama El Clima. Manuel Toaria, El sí, Clima. El Clima, sí. Y un autor que ha sido puntual en este debate si hay cambio climático o no, Brian Fagan, con El Gran Calentamiento. Una historia cultural de los cambios biológicos del clima en nuestro planeta. Son libros puntuales, libros que abren el debate, libros que sus autores no tienen un interés de batear para ningún lado, sino de exponer de forma clara, de forma abierta, documentada, porque ambos, bueno, todos son historiadores, y también un poco fuera de estos centros también de universidades que promueven un debate falso, ¿sí? Y nos acercan de una forma, pues no sé, honesta, legítima, clara, al debate de las ideas, ¿no? De este tema. Los libros siempre son un espacio de diálogo abierto, ¿no? Y es ahí donde tenemos que aterrizar. Si no tenemos también una participación de romper estos cercos de información, nosotros, el pueblo, pues no vamos a poder avanzar en el debate de ningún tema. Hay un proyecto muy interesante en Europa, sobre todo en Francia, Raúl, que se llama la Universidad Popular. Y son estos espacios como de librerías, espacios teatros, librerías, cafés, donde la gente se reúne para compartir conocimiento a través de lo que leen. Pues aquí en la librería Mandela tenemos un espacio abierto para compartir el conocimiento, para el debate de las ideas, la reflexión. Yo te agradezco muchísimo, Fernando. Agradecemos a la librería Mandela ser tan buenos anfitriones y que podamos aquí en Pulso Internacional aportar para el debate de las ideas. Pues bienvenidos aquí a Librería Mandela en Insurgentes 488 y Fernando. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias. Hasta luego.